Hoy quiero hablaros, para empezar, en el capítulo 8 de Hechos, nos cuenta algo que le pasó a Felipe. Este Felipe no es el evangelista, el de los 12. Felipe es el que unos capítulos antes había sido elegido para servir a las mesas. Era uno más en la iglesia. Y dice así: los discípulos que tuvieron que dispersarse, esto es después de la muerte de Esteban, iban de pueblo en pueblo anunciando el mensaje. Felipe, en concreto, llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mesías. La gente en masa escuchaba con atención a Felipe, pues habían oído hablar de los milagros que realizaba y ahora los estaban viendo. Hubo muchos casos de espíritus malignos que abandonaron a sus víctimas lanzando alaridos, numerosos paralíticos y cojos fueron también curados, de manera que la ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había acogido favorablemente el mensaje de Dios, ya sabéis, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, entonces aquí hay un poco de sospecha que habrá hecho Felipe, enviaron allá a Pedro y Juan. Llegaron estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, el Señor. Les impusieron pues las manos y recibieron el Espíritu Santo. Una vez que Pedro y Juan cumplieron su misión de testigos y proclamaron el mensaje del Señor, emprendieron el regreso a Jerusalén, anunciando de paso la buena noticia en muchas poblaciones samaritanas. Se ve que se calmaron cuando vieron lo que estaba pasando ahí y ellos mismos se hicieron partícipe de ese movimiento que estaba surgiendo en esta región de Samaria. Un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Felipe partió sin pérdida de tiempo. Y lo primero que quiero hacer notar es que no es muy razonable. Las cosas estaban muy bien allí en Samaria. La gente quería saber del Señor. Estaban viniendo, no dice números, quizás a cientos, como estamos acostumbrados en estos primeros años. Felipe era el motor de todo aquello. Y de repente el Espíritu Santo: vete a aquel camino, al desierto, a saber qué habrá allí. Y al instante Felipe se fue. Y no sé tú, pero yo tiendo a hacer las cosas que me parecen razonables. Pero vemos aquí que muchas veces el Espíritu del Señor nos guía a hacer cosas que en principio parecen extrañas. Cuando Pedro, por ejemplo, se enteró de que Jesús iba a Jerusalén para ser maltratado y para morir, empezó a decirle lo razonable: no permitas que eso te pase. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No es tanto que Pedro fuera Satanás, pero sí el pensamiento que le estaba dando venía de Satanás. En el caso de Jesús, sí era razonable ir a Jerusalén, dejarse apresar, dejarse maltratar y llegar a morir. Pero Pedro, un discípulo suyo, que le amaba, que le quería, que había andado con él, le parecía que eso no era razonable. Porque a veces necesitamos escuchar la voz del Espíritu más que las cosas que a nosotros nos parecen que son las oportunas, ¿no? El domingo, al hilo de lo que compartió David Galler, pues hemos descubierto que es imprescindible oír la voz del Espíritu Santo, del Señor, que levántate a las 6 de la mañana, vete al centro de Burgos. Pues no es razonable, pero hay que hacerlo. Y esto pues es una cosa que es imprescindible para el cristiano. Esta es la manera con la que tenemos que vivir cada día. En Hechos 1 dice: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si tú eres como yo, que nos gusta tener las cosas ordenadas, hacerlas a nuestro gusto, tenemos normas, reglas, cuando algo funciona bien una vez queremos que la siguiente vez funcione de la misma manera, pues muchas veces es así, pero otras veces tenemos que estar con la antena puesta de que quizás el Señor, a través de su Espíritu, nos esté hablando de una manera diferente de hacer las cosas o incluso de hacer algo que nos parece que no es razonable. Y esto fue así con Jesús. Podría tomar muchos ejemplos. ¿Cómo hacía Jesús? Por ejemplo, vamos a ver cómo sanaba Jesús.
Esto lo he sacado del discipulado Ananías, que estamos aquí los martes con Guillermo, y te sonará. Bueno, pues Jesús, para comenzar, no hacía largas oraciones, no oraba al Padre, por favor, que estas personas se sane, y generalmente hacía cosas muy breves. En Marcos 1 dice que vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ya está hecho. Ahora, ¿Jesús hacía siempre así? En Marcos 2, del 1 al 12, nos cuenta, ya sabéis la historia de este paralítico. Jesús estaba en una casa, no había manera de entrar, sus amigos lo descuelgan haciendo un agujero en el tejado, y en este caso Jesús simplemente le da una orden al paralítico: levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Ya está hecho. No hizo una larga oración, simplemente dio la orden, un poquito más larga que la de la vez anterior. Creo que esto ya lo he contado varias veces. Alfredo Bautista, que es un gitano que escribió un libro sobre los milagros y curaciones que se dieron en el pueblo gitano en los años 60, cuando empezó el movimiento gitano, lo que hoy es la iglesia de Filadelfia. Este pastor cuenta que estaba predicando en una cueva en Valencia, de estas cuevas que hay por allí en las montañas, y entonces, según estaban predicando, por una familia trajo allí en un colchón a la abuela, que se estaba muriendo. No saben por qué, si por escuchar la predicación o porque ellos no querían perdérsela y no querían dejar a la abuela sola en casa. Entonces la abuela, según el hombre estaba predicando, estaba lamentándose. ¡Ay! 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 Y no había manera de aguantar, de predicar con aquellos lamentos. Ya el predicador bajó y dijo: en nombre del Señor Jesús, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la abuela se levantó, le ayudaron a llevar la cama y se fue a su casa. Y a la semana vino la familia de la abuela: por favor, pastor, ve a hablar con la abuela, porque como le dijiste, levántate, toma la camilla y vete a tu casa, no quiere salir de casa porque dice que es lo que le ha mandado el pastor. Y bueno, la cosa se arregló, ¿no? Bueno, está bien ser obedientes a las cosas que nos dicen y nos mandan cuando son cosas que vienen del Espíritu. En Marcos 5, del 35 al 43, aquí tenemos la historia de aquel endemoniado que estaba en la región de Gadara. Entonces dice, ¿qué le dice Jesús al endemoniado? Nada, habla al espíritu. Dice: sal de él, espíritu inmundo. Y entonces establece una conversación con el espíritu, porque el espíritu empieza allí: no, porque no sé cuánto, pues déjame ir a aquella piara de cerdos. Vale, pues bueno, pues vete a la piara de cerdos, pero sal de él. Y entonces el espíritu sale y viene aquel jaleo, ¿no? Bueno, es una manera distinta. Aquí Jesús ataca directamente al espíritu. En Lucas 4:39 tenemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Muchos dicen, ya sabéis, que Pedro le negó 3 veces en venganza por esto, por sanar a su suegra. Inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Aquí Jesús le habló a la fiebre. Sal de ella, le diría. No dice exactamente qué palabra dijera, pero en este caso actúa de una forma diferente. En Marcos 8 le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía con toda claridad. Aquí Jesús actúa 2 veces. La primera vez parece que la sanidad no se ha hecho del todo y la segunda vez sí que hay una sanidad completa. En este caso no hubo imposición de manos, pero en otras casas vemos que Jesús impone las manos. Entonces la imposición de manos no es un rito milagroso, es un símbolo de la autoridad que Dios nos da, una manera de acercarnos. No es la única forma de sanar. Este no soy yo. Vemos que Dios
actúa de muchas formas. En Lucas 8 tenemos esta historia de la mujer que tenía un flujo de sangre, una hemorragia constante, y se acerca a Jesús sin decir nada, le toca y queda sanada. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, pero Jesús, aquí hay 200, pues todos te han tocado. No, alguien me ha tocado porque yo he notado que ha salido poder de mí. Y en este caso Jesús no hace nada, solamente estar. Es la mujer la que llega, le toca y se sana. No hace nada en concreto, es la fe de la mujer la que actúa. ¿Cómo hacían los discípulos? Pues hacían como su maestro, lo mismo que hacía Jesús. Por ejemplo, en Hechos 3 nos cuenta que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando la vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante, el cojo empezó a andar. Pues una orden como las que daba Jesús. Anda, levántate. Aquí hay una novedad interesante que dicen Pedro y Juan. Entonces Pedro junto con Juan, aunque Pedro parece que lleva la voz cantante, hay alguien al lado que le apoya, que le ayuda. Y esto es muy interesante. Cuando hacemos cosas, muchas veces es mejor hacerlas juntos. Sobre todo cosas que requieren un poco de valentía. Cuando estás con otro parece que las cosas son diferentes. Pues Pedro está aquí usando la autoridad que Jesús le ha dado, no ha hecho una oración muy larga, no ha empezado a orar a Dios, por favor, sana a este cojo, le habla directamente al cojo y hace pues parecido como hacía Jesús. En Hechos 14 dice que en Listra había un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Bueno, este es parecido al anterior, pero aquí añade el tema de que viendo que el enfermo tenía fe, Pablo actuó. Hay una pista sobre la cual le dio a Pablo, digamos, la seguridad de actuar. No dijo en el nombre de Jesús, no le impuso las manos. Muchas veces tendemos a decir esto en el nombre de Jesús, que está muy bien, porque Juan 14 dice, todo lo que pidéis en mi nombre os lo concederé para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Pero muchas veces vemos que los discípulos no decían en el nombre de Jesús porque estaba implícito y explícito en las cosas que estaban haciendo. Lo importante no es tanto lo que hacemos como lo hacemos, sino tener claramente que lo que estamos haciendo es por la autoridad que Jesús nos ha dado y que es Él el que actúa a través de nosotros. Imaginaros que Casilda va todos los días a comprar a la pescadería en el barrio, ya la conocen, cada vez que va pues le buscan la mejor merluza que tienen y está contentísima porque el pescadero que ya la conoce pues le da muy buen pescado. Pero un día no puede ir y me manda a mí, me dice, baja a la pescadería, compra una merluza, pero cuidado, di que vas de mi parte, que eres el marido de Casilda. Y yo voy allí, busco al pescadero, pongamos que es Eli, buenas, soy el marido de Casilda, por favor dame una merluza, y me busca la mejor que tiene. ¿Por qué? Porque voy de parte de Casilda. Esto es un poco lo que pasa con Jesús, ¿no? Como Casilda ve que la cosa ha funcionado bien, pues la semana que viene me manda otra vez. Ve al pescadero, compra la merluza, dile que vas de mi parte, y otra vez las cosas suceden bien. Yo voy a casa con la mejor merluza que había en la pescadería. Casilda está contentísima porque ya ha visto que no tiene que ir a la pescadería y que yo puedo solucionarlo. A la tercera semana me manda también, ve al pescadero, ve de mi parte, compra la merluza. Esa tercera vez yo ya no le digo al pescadero que voy de parte de Casilda, que soy su marido. Simplemente le saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Pues bien, tal. Charlamos un rato y sin decirle nada me va a dar
la mejor merluza que tiene, porque aunque no se lo he dicho, él ya sabe que voy de parte de Casilda. Pues eso está pasando muchas veces cuando decimos, ¡ay, no ha dicho en el nombre de Jesús! Bueno, igual cuando estás enseñando a alguien nuevo a orar, pues le tienes que enseñar que oramos en el nombre de Jesús. Pero que un hermano que lleva años en la fe no diga en el nombre de Jesús, no pasa nada. No es una fórmula milagrosa. Y estamos viendo que a veces se usa y otras veces no. ¿Por qué? Pues yo creo que es por el mover del Espíritu, porque no tenemos que tender a hacer las cosas que hemos aprendido siempre igual, porque una cosa al vez nos ha funcionado. Tenemos que aprender a estar atentos a la voz de Dios, a la dirección de su Espíritu, para ver en cada momento cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que funcionar. Lo importante es tener claro que hacemos lo que hacemos por la autoridad que Jesús nos ha dado y que nosotros no tenemos ningún poder, todo poder viene de Él. La imposición de manos, las fórmulas de lo que digamos, no son fórmulas milagrosas, simplemente son formas de poner en marcha algo que tenemos que hacer. La autoridad de Jesús es lo importante. Si tú eres un policía que mides 1,50, eres capaz de parar el tráfico en una autopista. No por tu fuerza, sino por el uniforme, que te da toda la autoridad del Estado. Y tú te plantas ahí en medio, aunque midas 1,5 metros, y el tráfico se para. Y lo mismo pasa con Jesús. No importa quién seas, pero si tú actúas en el nombre de Jesús, tienes su uniforme, ya os acordáis cuando pusimos aquí el poncho aquel y tal, ¿no? Sea lo que sea, te hace caso. En Hechos 22, dice, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En este mismo instante alcé los ojos y lo miré. Este es Ananías. Sabéis que Pablo se había encontrado con Jesús, había ido a Damasco, se había quedado ciego, estaba en una casa. Entonces Ananías, el Señor le habla y dice, Ananías, ve a la calle derecha. Allí está Saulo de Tarso que está orando. Y luego, este Saulo de Tarso, si es como Bin Laden, que no hace más que perseguirnos a los cristianos. Tú ve, porque él está orando. Entonces Ananías va, una cosa rara, Imagínate que a ti te despiertan por la mañana y dicen, pues vete allí a los portales de Antón, que está Richard Dawkins. Pero si es el ateo más ateo que hay en el mundo, escribe libros en contra nuestra. Tú ve, porque allí está. Y llegas allí y te encuentras a Richard Dawkins ciego. Y entonces está orando. Y tú dices, hermano Richard, recibe la vista. Estas cosas pasan cuando uno es capaz de salir de lo razonable y escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí no es un apóstol, porque a veces también pensamos que unas cosas son, yo qué sé, esto es para el pastor, para los ancianos, pero no es un apóstol, no es nadie especial, es un discípulo más. Y eso es lo único que necesitamos para actuar con la autoridad de Jesús, ser un discípulo más. Claro, si no eres un discípulo, pues no. Pero si eres un discípulo, pues es suficiente, no hace falta nada más. En Hechos 28, Pablo, sabéis que había habido un naufragio y llegan allí a una isla y entonces la gente de la isla les recibe, les trata bien, pero dice que Publio, el padre del principal de la isla, estaba en la cama, enfermo con fiebre y disentería. Y entonces Pablo puso las manos sobre él y lo sanó. Aquí sí, ya lo estabais en falta. Viene Pablo, le impone las manos y las cosas se sanan. Muchas veces tendemos, si vamos a orar por un enfermo, le imponemos las manos. Bueno, pues ¿por qué Pablo aquí sí lo hizo y en otros no? Yo creo que estaba atento a la voz del Espíritu, lo que tenía que hacer en cada momento y que se dejaba guiar. Y no hacía lo mismo en todas las veces. Cada momento tenía su forma de actuar. Aquí lo interesante es que antes de orar, Pablo ora. En otros momentos no le vemos que haga esto, pero aquí, pues de alguna manera, sintió que necesitaba un refuerzo. Y muchas veces, pues a la hora de hacer ciertas cosas, necesitamos orar. Viendo todo esto, con el ejemplo de las sanaciones, que es muy variado,
Lo mismo pasaría con muchas otras áreas de la vida cristiana, donde según el caso podemos actuar de una forma u otra. Lo importante es que seamos guiados sobre cómo nos guía el Espíritu Santo. Aquí hace unos martes teníamos un mini debate al principio de cómo se debía de empezar la reunión de oración, porque Guillermo quería empezar con una oración, yo no suelo empezar con una oración y había un debate. ¿Cómo se debe hacer? Pues mira, léete la Biblia de arriba abajo, no vas a encontrar una forma de decirte la reunión de oración se empieza así. Y a lo mejor un día empiezas una reunión de oración con una oración y funciona muy bien y viene el Espíritu Santo y todo es de maravilla, pues vamos a hacerlo siempre igual. Pues a lo mejor no, a lo mejor no. En este tipo de cosas hay que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. No quiere decir con que tengamos que hacer siempre todas las cosas diferentes. Es cierto que la creatividad es un don de Dios que viene muy bien, ser creativos, y muchas veces el Espíritu se mueve a través de la creatividad. Pero no estoy hablando de hacer siempre las cosas diferentes, estoy hablando de escuchar la voz del Espíritu. Si pusiéramos, por ejemplo, cómo Jesús trató a cada persona que se encontró, pues tampoco nos vamos a detener mucho, no os quiero cansar, pero Pedro recibió un trato diferente al de Nicodemo. La mujer samaritana fue tratada de forma diferente que Zaqueo, o el endemoniado de la región de Gadara que hemos visto no fue tratado como la mujer pecadora que lavó sus pies. Cada persona que Jesús encontraba era tratada de una manera diferente, porque Jesús buscaba la forma como esa persona necesitaba ser tratada. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar con alguien, hay una parte que tenemos que hacer nosotros y otra parte la hace Dios. Pero muchas veces yo creo que tratamos de hacer nuestra parte y la de Dios, porque no tenemos la fe suficiente o no estamos tan convencidos que estamos actuando con la autoridad de Dios, y entonces pues queremos que las cosas se solucionen, no queremos dar lugar a que Dios actúe como quiera actuar, ¿no? No confiamos en que el poder de Dios va a actuar a través de nosotros. Somos como ese policía pequeñito que le han mandado detener el tráfico de la autopista y dice, con el 1,5 metros que yo tengo, no voy a poder hacerlo. Pero no tienes que mirar tu 1,5 metros, tienes que mirar tu uniforme. Es el uniforme, el estar vestido de Cristo, el que te da la autoridad, no lo grandote que tú seas. Y entonces cada persona tiene una forma de llegar a ser discípulo de Jesús. Y tomamos el ejemplo de Pedro. A veces a lo largo de los 3 años que Pedro estuvo con Jesús, le vemos que acierta. Al principio deja todo, deja la pesca y todo y se va con Jesús. Fue uno de los primeros que cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice, tú eres el Mesías. Y dice Jesús, bien, esto te lo ha revelado el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesús camina sobre el agua, dice, yo también quiero. Y se pone a caminar sobre el agua, ¿no? Había muchos aspectos en los que Pedro estaba yendo bien, pero también a la vez vemos muchos aspectos en los que Pedro pues, era inmaduro. Por ejemplo, hemos hablado antes cuando empieza a recomendarle a Jesús que no se deje apresar, que no vaya a Jerusalén, que eso no es razonable. Pues no se había enterado todavía, después de 3 años con Jesús, para qué había venido él, y todavía no sabía que Jesús no iba a ser como el rey David, que iba a organizar un ejército y iba a echar a los romanos de su tierra. Cuando detienen a Jesús, le preguntan 3 veces si le conoce, y dice, no sé quién es. Qué caída. Abandona el ministerio cuando Jesús muere. Se va a la pesca. Es como decir, esto no funciona, no entiendo nada, me vuelvo a lo mío es la pesca, me vuelvo a la pesca. Y allí, como nos contó Brian hace 2 domingos, lo encuentra Jesús de nuevo pescando y le restituye, le anima y le pone otra vez en el camino. Y es a partir de ahí cuando vemos a Pedro afianzado y dispuesto a seguir a Jesús. Y bueno, pues tenemos todo el libro de Hechos, sus cartas, donde nos cuentan las cosas que hizo Pedro. En todo este proceso Jesús respeta el ritmo de Pedro. En cada momento le actúa con Pedro
como Jesús considera que Pedro necesita en ese momento, pero no vemos a Jesús nervioso con este Pedro, lleva 1 año conmigo, no se entera, al segundo año este Pedro, 2 años ya nada, al tercer año este Pedro lo voy a dejar, lo voy a sacar de los 12 porque no se entera de nada. Jesús sigue poquito a poco, está ahí al lado, va actuando con él y al final consigue después de 3 años que Pedro por fin entienda las cosas. Así es como nosotros tenemos que actuar con las personas con las que empezamos a ayudarles a caminar en el Señor. Cuando encontramos nuevos creyentes, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo que empieza a preguntarte, que viene a la iglesia, que quiere saber algo más del Señor, no hay una fórmula concreta como tienes que actuar con esa persona. Quizás venga aquí un evangelista con mucho éxito y te diga, no, sal y haz esto, y esto funciona. Pues mira, muchas cosas que haces en un lugar no funcionan en otro. El padre de Connie, Keith Benson, nos contaba así. En Argentina, en los años 50, estábamos teniendo un avivamiento tremendo, nos juntábamos, empezamos a cantar, caía el Espíritu Santo y aquello funcionaba. Nos llevaron a un grupo de gente, no se dijo a California, no sé dónde, y no pasaba nada. Hay que estar atentos a la voz del Espíritu, no repetir fórmulas que hemos aprendido. Cuando viene alguien nuevo, traemos a alguien nuevo, pues esta persona viene con todo su bagaje, muchas veces con falsas creencias, supersticiones, con malas maneras de hablar, formas de vestir un poco igual incorrectas. Hay que tener cuidado cuando atajar estas cosas. O muchas veces estas son cosas que debemos dejar que el Señor haga. Quizás esa no sea nuestra parte. En concreto, si tú tratas con un español, esto tampoco es en general, pero por lo general, si tienes un español, le quieres llevar el Evangelio, como note que le presiones, que vas un poco más allá de donde él quiere llegar, has cerrado la puerta. Quizás le has dicho el Evangelio completo, le has cantado 4 verdades, le has dicho la Biblia de arriba abajo, le has dicho cosas correctas, pero no has sabido tratar con él. Porque a la verdad de la palabra de Dios hay que acompañarla con la dirección del Espíritu Santo para saber cómo tratar con cada persona. Entonces, hay que ser como Jesús. No te asombres, no te escandalices porque vengan con costumbres extrañas, porque vengan con creencias un poco raras, cosas ajenas al cristianismo. No pasa nada. Todo eso en algún momento será tocado. Quizás no por ti, sino por el Espíritu Santo. Cuando yo llegué a Burgos, era un joven católico. Lo cierto es que el movimiento de comunidades pues estaba dentro de la Iglesia Católica, pero muchas veces yo iba a la iglesia de San Francisco, nadie me presionó a dejar el culto a María, nadie me dijo lo mal que estaba a seguir la autoridad del Papa. Yo solo caí. Yo mismo me fui dando cuenta de las cosas, porque había 3 cosas que estaban pasando. Y estas 3 cosas, ahora cuando nos juntamos el año pasado a aquella reunión de los 50 con las viejas glorias, aunque yo no soy una vieja gloria porque llegué aquí cuando el movimiento empezaba a decaer en el año 79, había un hombre por ahí haciendo entrevistas, que las cuelga en YouTube, como es Cristianos Evangélicos por el Mundo. y una entrevista que le hizo a Luis Alfredo le preguntó, ¿qué hacíais en aquel tiempo? Y dice Luis Alfredo, mira, esa hay una pregunta, me hicieron una reunión de unos 50 pastores que me llamaron a Madrid para preguntarme qué estaba pasando en Burgos y qué estamos haciendo aquí para que las cosas estuvieran funcionando también y tantos jóvenes estuvieran conociendo al Señor. Y él dijo 3 cosas. Primero, pon una Biblia en sus manos. Igual, más que decirle tú lo que dice la Biblia, pon una Biblia en sus manos. Que la lea por sí mismo. Muchas veces cuando encuentras a alguien en España, es un católico que va a misa, y dice, no, es que no, le das una Biblia y dice, ¡ay, qué bonito! Dice, yo nunca había leído esto. Sí, la escuchas todos los domingos. Todos los domingos la misa te la leen, pero en medio de esa liturgia, de ese ambiente, es como que oyes llover. Pero cuando tú a solas en tu casa te sientas en tu sillón, coges la Biblia y la abres, empieza a hablarte a ti personalmente. Nadie te la explica, pero Dios a través de ella funcionan. Eso empezará a orar un cambio en ti. Lo segundo,
Enséñale a orar. Orar, que es hablar con Dios, como hablas con un amigo, con un lenguaje sencillo, con alguien cercano. Si es un católico, muchas veces, pues ¿qué hacemos? Rezamos el Padre Nuestro. Me acuerdo hace años, estaba con un chico, éramos jóvenes, y digo, oye, vamos a orar. Y dice, ¿qué hacemos? ¿El rosario? Y yo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hablar con Dios. ¿Cómo hablas conmigo? Pues habla con Dios como estás hablando conmigo. Y empezamos allí los dos a orar. La gente necesita que se les enseñe a orar, porque si has puesto una Biblia en sus manos y está leyéndola y empieza a orar, a hablar con Jesús directamente, como hablas con un amigo, como cantaba Luis Alfredo, le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí. Eso es lo que hace falta. Cuando han ocurrido estas dos cosas, una tercera, invítale a recibir a Jesús como su Salvador. Pero esta es la tercera. No es la primera. Si empiezas por ahí, obviando las otras dos, la cosa no va a funcionar. Ponle una Biblia, enséñale a orar, después invítale a recibir a Jesús como Salvador. Si está haciendo las dos cosas anteriores, la tercera seguramente se va a dar con facilidad. Esa es nuestra parte, más que darle una sana doctrina, exigirle que deje sus vicios, sus falsas creencias, las cosas que no funcionan. Esa parte es mejor dejársela a Dios. ¿Cuántas veces has tratado con alguien que tiene tabaquismo? Por más que le insistas, no lo va a dejar. No porque no quiera, porque no puede. Hasta que algún día el Señor le toca y de un día para otro lo deja. Hay que seleccionar cuando tratamos con gente nueva cuál es nuestra parte, cuál es la parte de Dios. Porque si queremos hacer la parte de Dios, lo arruinamos. Hace unos años vino alguien a la reunión de oración, alguien joven, no muy joven, pero relativamente joven. Creo que dijo que su psiquiatra le había dicho que viniera a la iglesia evangélica, porque por cómo estaba tratando con él, pensaba que aquí se iba a encontrar a gusto. Cayó en uno de estos grupos de oraciones, le dimos toda la verdad de la Biblia en 5 minutos y el tío no volvió más. Normal. Sí, todo lo que le dijimos era correcto, era cierto, pero este hombre vino a la iglesia. Quiere decir que era una persona que tenía hambre espiritual. Hasta su psiquiatra se había dado cuenta de que tenía que saciar su hambre espiritual. Si le hubiéramos tolerado sus creencias erróneas, si hubiéramos tenido paciencia con él y en vez de darle tanta doctrina le hubiéramos dado amor, le hubiéramos invitado a venir el siguiente día, le hubiéramos regalado una Biblia, le hubiéramos enseñado a orar o hubiera aprendido solamente de ver cómo lo hacíamos nosotros. Quizás en unos meses le hubiéramos podido invitar a recibir a Jesús como su Salvador, pero en esos 5 minutos echamos por tierra una puerta abierta. No volvió más. Cuando Jesús llegó, encontró un entorno social y religioso lleno de demandas, reglas, regulaciones, requisitos. Los dirigentes religiosos lo tenían todo muy bien organizado y controlado. Pero Jesús vino y ministró de una manera nueva y diferente. Nos dice la palabra en Juan 1, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como bien nos instruyó Brian hace 15 días, como discípulos de Jesús queremos parecernos a Él. Y esto debe ser nuestro principal énfasis en nuestra vida, parecernos a Jesús. Por lo tanto, tratar a los demás como trataba Jesús, actuar como hacía Jesús. Jesús sabía escuchar al Padre, sabía escuchar al Espíritu y en base a eso actúa de una manera o de otra. Nos dice Juan dice de su plenitud, todos de Jesús, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Eso hemos recibido de Jesús, gracia sobre gracia, pues gracia sobre gracia deberíamos dar nosotros. La verdad viene después de la gracia. La misma gracia que Jesús tuvo con Pedro, que tuvo éxito en su propósito, con paciencia,
aceptando que Pedro tenía su ritmo, nos marca el camino de cómo debiéramos de actuar nosotros con todos los demás. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y yo desearía que nosotros fuéramos una iglesia sobre la que se puede decir lo mismo, que escuchamos a la voz del Espíritu, que sabemos distinguir unas personas de otras y que en todo dependemos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos escuchar tu voz. Enséñanos a escucharla. Y enséñanos también, sobre todo, a cómo tratar con las personas que nos encontramos. En el mundo, en la sociedad en que vivimos, muchos no quieren saber nada de ti. Sobre todo porque tienen ideas erróneas, que la religión establecida y las malas experiencias, los falsos maestros, en fin, las cosas que a veces desde las iglesias hacemos mal, pues provocan un rechazo, Señor Dios. Y otras veces porque es el espíritu de nuestros tiempos, Señor, pero somos ese policía pequeño. Nosotros, Señor, estamos aquí porque tú nos has mandado a parar el tráfico en una autopista, llevar tu palabra allí donde vamos. Y para eso, Señor, necesitamos la dirección de tu Espíritu, pero no solamente eso, porque la dirección de tu Espíritu seguramente está ahí, solo falta que nosotros la escuchemos, la pongamos en práctica. Así que danos el coraje para vivir así. En el nombre de Jesús. Amén.